No, es que como nosotros somos una minoría, somos 20 senadores de 102, y como somos el único partido de oposición y el único que le hace críticas a lo que significa esto, que para nosotros es la entrega del país al socialismo del siglo XXI, pues nos parece que es mucho mejor que nos dejen intervenir y no pongan 4 o 5 a defender este proyecto, sino que se respete el orden que está allí. Por eso fue que le pedí al senador Velasco que interviniera, para que se respetara el orden que había, no porque no queramos oír a mi querido compañero de la Comisión Quinta, el senador García Realpe, no faltaría más. Empiezo por decirle, señor presidente, que uno no puede olvidar la historia de una manera tan fácil, y sobre todo la historia reciente de esta nación, y de dónde es que venimos, y qué significa este partido político. Hay que recordar que en el año 2002, después de, yo no sé muy bien de cuántos, pero creo que el 4º o 5º intento por hacer un proceso de paz con los narcoterroristas de la FARC, en ese fallido proceso del Caguán, estaba este país completamente secuestrado a merced de los narcoterroristas de la FARC. Llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez y le devolvió la esperanza a esta nación. Esa historia, porque hay que repetirla, el presidente Uribe dice, a la gente hay que repetirle las cosas, más en este país, que somos tan olvidadizos. Y llegó el presidente Uribe a la presidencia de la República, y en 8 años transformó esta nación. Yo diría que mucho menos, porque la reelección del presidente Uribe, digamos que se dio de una manera abrumadora por el gran apoyo que tenía y que tiene de los colombianos. Senador Roosevelt, me voy a referir a algunas de las cosas que le oí a usted de manera directa y con mucho respeto, El primer comportamiento dictatorial de Juan Manuel Santos se da el 7 de agosto de 2010. Los dictadores traicionan al pueblo, los dictadores le mienten al pueblo, los dictadores burlan las mayorías, que son la razón de ser de la democracia, son lo que los hace distintos de las democracias. Y Juan Manuel Santos traiciona a las mayorías de esta nación porque los colombianos de manera mayoritaria lo apoyamos. Quiero decirle que fui codirector de la campaña de Juan Manuel Santos en mi departamento de Caldas. También era parte y fundador del partido de la U, con muchos de los que están en este Congreso de la República. Y lo elegimos porque, como bien una frase que hizo célebre el senador Robledo, es que Juan Manuel Santos jamás habría sido ni siquiera alcalde de la ciudad de Hierro si no hubiese sido por los votos del uribismo para llegar a la presidencia de la República, por lo que representaba. Se suponía que llegaba Juan Manuel Santos a defender por lo menos la seguridad democrática. ¿Y cómo no iba a confiar el presidente Álvaro Uribe en él? Fue su ministro de Defensa y ayudó a construir esa seguridad democrática. Y traicionó al pueblo, y lo traicionó desde el mismo día en que se posesionó, y algunos de ustedes lo acompañaron desde ese mismo día, con los discursos que oímos en la Plaza de Bolívar. Ese día sabíamos nosotros que ciertamente habíamos llevado a la presidencia de la República a una persona que iba a conducir este país a la entrega o abrir esa puerta del socialismo del siglo XXI que ya generaba caos en Venezuela para esa época. Y este partido Centro Democrático, con el liderazgo del presidente Álvaro Uribe, nace como respuesta a esa traición de quien se comporta como un dictador, y lo que ha hecho es acelerar el comportamiento dictatorial. Y mal haría este partido Centro Democrático en este momento en que se están tomando las definiciones para entregarle este país al socialismo del siglo XXI vía los narcoterroristas de la FARC y vía ese proceso de La Habana. Nosotros ahorita no saliéramos a defender lo que millones y millones de colombianos, así ustedes digan que aquí son mayoría, que es verdad, así ustedes digan lo que quieran, millones de colombianos están preocupados por la entrega de este país a los narcoterroristas de la FARC.
Eso representamos nosotros y lo haremos hasta el último día, porque para eso nos eligieron, para eso tuvimos el honor de estar en esas listas del Congreso de la República, con la confianza de este gran colombiano y gran líder por la lucha de la libertad y la democracia de esta nación que ha sido el presidente Álvaro Uribe. Eso representamos en este recinto, y mal haríamos pues ahora no defender estas ideas cuando lo que entendemos es que vía este plebiscito le van a hacer creer al pueblo colombiano que entonces le están dando una salida democrática a la refrendación de los acuerdos con los narcoterroristas de La Habana. Y el comportamiento dictatorial de Juan Manuel Santos, querido senador, se fue prolongando en el tiempo. Los abusos de los medios de comunicación, cómo compran a los periodistas con contratación para que apoyen lo único que ha sido su bandera, este proceso de paz. Cómo han manipulado elecciones, cómo no le han dado garantías a la oposición, cómo le ha costado a este partido Centro Democrático abrirse un espacio en esta democracia colombiana tan maltratada por el cuasi dictador Juan Manuel Santos. No es posible que uno coja a un pueblo a decirle en horario AAA, como lo hicieron para la reelección con Humberto de la Calle y el mismo presidente Santos, diciendo en su reelección: si no votan por mí, palabras más, palabras menos, nos vamos a la guerra porque la paz está de un cacho. Y con eso han manipulado al pueblo. Y la gente muchas veces me pregunta: senador, pero ¿es capaz Juan Manuel de Santos hacerle ese daño al país? Lo que pasa es que hay intereses. ¿Cuánto no se han fortalecido los partidos políticos que apoyan a Juan Manuel Santos? ¿Cuántos beneficios no han tenido quienes han estado alrededor de estas políticas? Con un agravante, que es que la amenaza siempre es: o votan por nosotros y lo que les decimos, o tendrán la guerra. Y sacan las estadísticas, y entonces resulta que porque ellos declaran un cese unilateral al fuego, entonces quiere decir que evidentemente la paz se negocia con los narcoterroristas de la FARC. No es cierto lo que ustedes le han hecho creer al pueblo colombiano, manipulándolos permanentemente con esa palabra casi que sagrada de la condición humana, que es la palabra paz. Todos los seres humanos quieren paz, quieren la paz individual, quieren la paz colectiva, quieren la paz del vecino, quieren la paz de su barrio, de su ciudad, de su departamento, de su país, de su continente, del mundo entero. Y ustedes se han encargado, este gobierno cuasi dictatorial se ha encargado de hacerle creer a los colombianos que firmando algo con los narcoterroristas de la FARC se van a solucionar todos los problemas de los colombianos. Nada más lejos de la verdad. Aquí se les llena la boca diciendo que con la firma de los acuerdos de La Habana se solucionará el más grave problema que tienen los colombianos. Eso no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? ¿Quiénes son los narcoterroristas de la FARC? Puñado de mafiosos, 150 Pablos Escobar, que reclutaron a 6 o 7 mil campesinos y que se dedicaron al terror y al narcotráfico, y son el segundo grupo terrorista más rico del mundo. $1.000 millones al año, solamente superados por el Estado Islámico. Esos son las FARC. Y el gobierno del presidente Uribe en esos 8 años demostró que no había que entregarle este país a los narcoterroristas. Y con el esfuerzo de la clase trabajadora de esta nación, de la clase productiva, haciendo un gran esfuerzo económico porque el país estaba acabado económicamente, con toda la entrega de las Fuerzas Armadas y de Policía, se logró no solo disminuirlos con eso que ustedes dicen que es la guerra, no, es que el Estado tiene la obligación de darle a sus ciudadanos seguridad y justicia. Eso fue lo que hizo el presidente Uribe, pero claro que les tendió la mano. 18.000 guerrilleros, óigase bien, yo le estoy hablando a los colombianos porque les voy a decir la verdad. Aquí uno se desgasta hablándole, tratando de convencer en algo a un congresista que no sea del Centro Democrático, porque todos apoyan un cheque en blanco a lo que Santos quiera hacer.
y mucho menos cuando hay tan poquita gente. Es una tristeza, ahorita lo decía el senador Velasco, ¿cómo es posible? Esta que dice que es la bandera de Juan Manuel Santos, esto que dice, según muchos de ustedes, mejor dicho, es la panacea, y aquí no hay nadie. Por Dios, qué falta de seriedad, de compromiso con esta nación. A uno lo llena de preocupación cuando manipulan de la manera en que manipulan al pueblo colombiano. Y entonces dicen que el plebiscito es el camino. Casi que tenemos que agradecerle a Juan Manuel Santos porque va a citar un plebiscito. Oiga, esto sí es la tapa. ¿Cómo le parece que es que nos está haciendo un favor el señor? Mire, cuando los gobiernos se vuelven dictatoriales, cualquier cosita democrática que se trate de hacer, así sea la barbaridad de este plebiscito, ya les parece que es un favor del gran señor. Bueno, yo no sé si de Santos o de Enrique Santos, yo no sé cuál de los dos es que maneja este país y cuál es el que manda. En todo caso, la familia Santos, que es la que manda en Colombia. Oye, ahora se les ocurrió que es que el plebiscito es un favor. A los connotados juristas, yo no soy jurista, todo lo contrario. Soy un orgulloso agrónomo de un departamento cafetero. Oiga, ¿cómo le parece? Los juristas tan connotados que han intervenido aquí. Para empezar por aquí, presidente, y referirme exactamente al tema que nos convoca hoy, que es el tema del referendo. Oiga lo que dice, no, sí lo voy a mencionar, senadora Paloma, senador Serpa, oiga lo que dice su compañero, yo creo que es copartidario suyo, yo no soy el más experto en historia política, pero yo creo que fue compañero suyo como fórmula vicepresidencial. Oiga lo que dice, lo escribió hoy a las 8:36 p.m. el doctor magistrado eminentísimo José Gregorio Hernández Galindo. No soy enemigo de la paz ni del proceso en curso, pero no me convence el plebiscito. Nadie me responde por qué disminuyen el umbral. Aquí los expertos juristas, no lo dice este agrónomo del departamento de Caldas, defensor de los cafeteros y de los agricultores y de los ganaderos y del campo colombiano, no, lo dice José Gregorio Hernández. Y entonces dice que es que no se puede comparar. No, obviamente que se puede comparar, pues de hecho así como ustedes dicen todo lo que dicen, pues nosotros aquí podemos decir todo lo que queramos. Claro que se puede comparar. Es que el doctor José Gregorio Hernández lo que dice es, ¿cómo se les ocurre bajar el umbral? Claro, es una barbaridad. Es que esto es como acomodan todo para poder validar lo que es indefensable. Uno no puede defender esto que están defendiendo ustedes, por eso es que le tienen que meter goles a la democracia de esa manera. Es que la ley dice, la que están modificando, la que nosotros vamos a votar en contra y la que ustedes, las enormes mayorías santistas que apoyan la entrega de este país al socialismo del siglo XXI vía Acuerdo de La Habana, dice esa ley que es la mitad más uno del censo electoral, que tienen que participar para que eso sea válido. Vamos a hacer, como le estamos hablando al pueblo colombiano y no a los senadores que son tan expertos, el pueblo colombiano es más normalito. Oiga, póngale cuidado, colombianos que me están oyendo. Se supone que deberían participar 16 millones de colombianos en ese plebiscito para que eso sea válido. Y de esos 8 millones, 1 votar sí. Eso es lo que debió ocurrir, pero como seguramente se dieron cuenta que eso era muy difícil, lo bajaron al 13% y ya es la mitad. 4.400.000 votos necesita el sí para pasar, y entonces ellos refrendan todo un paquete que es aterrador. Aquí le dicen a uno que no va a pasar nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Bueno, hombre, les voy a hacer esta sí para los senadores. Ustedes, ¿por qué no ponen cuidado, hombre? Si esto sale mal, como está planteado hoy, esto lo único que va a generar es inestabilidad en esta nación y mucha más violencia. No es posible que uno trate de engañar al pueblo colombiano de esa manera, diciendo que esto es una salida democrática para poder refrendar los acuerdos. Hombre, ¿por qué no hacen las cosas sencillas?
No, no hay que hacer 500 preguntas ni 400, pero hagan las importantes, hombre, que es que las encuestas las han hecho. Las encuestas son sencillas. Oiga, al pueblo colombiano que es el que manda, hombre, no son las FARC. Siga, le uso la palabra, senador, tranquilo. Óigame. Ponga a pelear ahí con el micrófono, es que senador. Perdí el hilo. Yo, oiga, presidente, iba impulsado y usted ahí me cortó y perdí el hilo. Senador. Senador, continúe en el uso de la palabra. Tranquilo, que nadie lo está interrumpiendo en nada. Usted mismo le hizo eso. Bueno, muy prevenido, senador, muy prevenido. Continúe en el uso de la palabra, senador. Presidente, muchas gracias. No, estaba diciendo que era el pueblo colombiano el que tenía que decidir esto y que, pues como les estaba diciendo, la representación que tenían, pues era ninguna. Allá en Caldas me preguntan a mí, oiga, senador, y es que ese proceso de paz no beneficia a nadie a este departamento, y les dije, yo no sé, venga, hagamos un ejercicio. ¿Ustedes están en guerra? ¿Cuál guerra, senador? Sí, pues les pregunto que si están en guerra. No, senador, aquí no estamos en guerra. Ah, pero tiene que haber gente que apoye las FARC. Por Dios, senador, estamos aterrados porque por ahí es que aparecieron otros en el río Samaná. Le dicen a uno por allá en el oriente del departamento que fue tan aterrorizado por los narcoterroristas de la FARC. Y entonces les digo yo, pero ¿cómo así? Y entonces no veis que estamos en una guerra que está acabando esta nación y que por eso nos tenemos que sentar con los señores para entregarles esto. Pues tiene que ser que por lo menos aquí en algún barrio de este pueblo alguien apoya a la FARC. Todo lo contrario, senador, aquí no aborrecemos a la FARC. Yo digo, oiga, entonces ¿esto de qué se trata? ¿Cómo así que no tienen ningún apoyo? ¿Y cómo así que la gente no siente que está en una guerra y ustedes todos hablan de la guerra de la FARC? Volvieron importantes ustedes lo que el presidente Uribe y las Fuerzas Armadas y el pueblo colombiano con tanto esfuerzo logró doblegar. Ustedes los volvieron importantes y los volvieron multimillonarios. Lo único que ha crecido en esta nación son los cultivos de cocaína de los narcoterroristas de la FARC. Hoy están más ricos que nunca. ¿Y cómo le parece a usted en La Habana? 3 años apoyado por la dictadura de los hermanos Castro. ¿Cuánto no habrán crecido organizando todas esas redes de cocaína? Es que le dicen las estadísticas, esto no es el uribismo. Aquí hay que citar, no al pueblo colombiano, que nos cree y que le cree al presidente Uribe, pero a ustedes aquí, porque finalmente hay que dar el debate con los, para no equivocarme, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 senadores que quedan de otros partidos políticos. Ah, no, y los 2 presidentes y vicepresidentes, qué pena dejarlos por fuera. Pero a ustedes hay que decirles permanentemente eso y acordarles cómo es la historia. Ustedes apoyando a esa gente los volvieron importantes, lo que le costó tanto trabajo al gobierno del presidente Uribe, a los colombianos que con tanto esfuerzo logramos recuperar esta nación, hacerla viable y próspera. Y próspera, volvió a la inversión, creció el campo, volvimos a las vías, los empresarios regresaron, la gente invertía. Juan Manuel Santos no tiene nada que mostrar en crecimiento económico, todo lo contrario, un país que no era petrolero dependiente se volvió dependiente del petróleo. Este no es un país petrolero y terminamos dependiendo únicamente del petróleo. No creció el agro ni la industria. Y ahorita con esta debacle petrolera lo único que tenemos es un gran déficit. Lo único que tiene para mostrar es su bandera, porque no se ocupó sino del proceso de paz de La Habana. De alguna manera es rehén de eso. No tiene más que hacer, no tiene más que mostrar. Con esa bandera ha engañado al pueblo colombiano permanentemente. Con eso se hizo reelegir. De alguna manera uno dice, este señor también es rehén, es víctima de su propio invento. Ahorita si no firma eso, ¿cómo diablos va a hacer para poderle mostrar algo en 8 años de gobierno al pueblo colombiano en esta crisis económica que vamos a empezar a vivir? Y yo les decía ahorita, ¿por qué no hacen las cosas fáciles? Hagan las sencillas, no son 200 preguntas, pero hagan las claves, las que los colombianos no están dispuestos a ceder, porque ustedes representan es a los colombianos y no a los intereses de Santos y la FARC. Le digo yo a los congresistas que no son de Centro Democrático, ustedes no representan a la FARC, ¿qué tal? Ustedes representan a los colombianos, ¿por qué no preguntan? Vea lo básico que es. Hagan unas preguntas.
preguntitas sencillas. ¿Está de acuerdo, sí o no, con que quienes han cometido delitos de lesa humanidad no paguen un día de cárcel y cojan curules en el Congreso? El 90% o más del pueblo colombiano le vota que no a eso. Son el Centro Democrático, los colombianos. ¿Está de acuerdo, sí o no, que legalicen los multimillonarios recursos que han conseguido a través de la ilegalidad, la criminalidad y el narcotráfico, los narcoterroristas de la FARC? 90% del pueblo colombiano vota eso que no. Son el Centro Democrático. ¿Y está de acuerdo, sí o no, con que se cree un tribunal especial donde el 40% de los miembros nos eligen los narcoterroristas de la FARC para enjuiciar pues a las FARC y a todo el que se les ocurra? Aquí lo acaban de decir. Hombre, ¿cómo así que un tribunal elegido por unos narcoterroristas? ¿Cómo se les ocurre a ustedes eso? Hombre, y dejen de comparar este proceso de paz con los procesos centroamericanos. Eso no hay derecho. Yo viví por allá y algo conozco. Es que los procesos centroamericanos eran guerrillas levantadas en armas, apoyadas por el pueblo. Eso no son las FARC. No comparen ni siquiera con el M-19. No abusen de la inteligencia de los colombianos. El M-19 tenía apoyo popular. Lo tenía. Doctor Horacio Serpa, usted fue constituyente con ellos. Doctor Álvaro Gómez Hurtado, usted también ahí, el M-19, 30% de la votación. Tenían apoyo o más. No comparen ni siquiera con el M-19 este proceso, hombre. Respeten a este país. Eso es lo triste. Lo triste es un Congreso de la República y un gobierno dedicado a volver importantes a unos señores que teníamos ya arrinconados. Los volvieron importantes. Tan importantes los volvieron que cuando uno los oye a ustedes hablar, al presidente de la República, a todo el mundo, ellos son la contraparte del pueblo colombiano, como si estuviera dividido la mitad del país. Unos con la democracia y otros con el terrorismo. No, no es verdad. Dejen de engañar, hombre. Y la paz de este país no es eso. La paz de este país es exactamente lo contrario a lo que ha hecho Juan Manuel Santos. La paz es crecimiento económico, desarrollo, eso que no tienen para mostrar. La paz es educación, jornada única, acceso a la salud, sistema de salud, que da escalofrío la cantidad de colombianos que se mueren en las clínicas. No vengan aquí ustedes, senadores, a decir que el peor problema de este país son los terroristas de la FARC. ¡Falso! El peor problema de este país es la pobreza, la miseria, la falta de acceso a la salud. Déjenme enredar, hombre. Oiga, le voy a decir cuál es el peor problema. No, senador Roosevelt, es que usted hizo una intervención muy interesante. Le voy a contar, usted, que dice que el peor problema de este país son los terroristas de la FARC. Le voy a decir cuál es, no me lo inventé yo. Lo dicen los estudios y las estadísticas. La corrupción. Aquí no hay justicia. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí hay una fiscalía que está únicamente para perseguir a la oposición. Y dicen que no hay una dictadura. Persecución. Ese montaje del hacker a Oscar Iván Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos para poder ganar la presidencia de Juan Manuel Santos son actos de dictadores. Poner a una fiscalía a perseguir a la oposición son actos de dictadores. Tener gente en el exilio son actos de dictadores. Que la gente se tenga que ir de aquí porque no hay garantías son actos de dictadores. ¿Por qué el coronel Paz Vega no está libre? ¿Por qué Luis Alfredo Ramos, si los falsos testigos ya confesaron que eran testimonios falsos, sigue preso? ¿Por qué el descalabro de Salucó, de Caprecom, y no se dice una palabra? Esos son los problemas que no generan paz en Colombia. Y ustedes, con el cuentico de la paz, el abuso de los medios de comunicación, terminaron coartando la conciencia de los colombianos y la mente de los ciudadanos con esa palabra casi sagrada que es la paz. Que es que si firmamos con los narcoterroristas de la FARC tenemos paz, y si no firmamos con ellos tenemos guerra. Qué tristeza. Y en eso han debilitado a las Fuerzas Armadas y de Policía. Oiga, es que ser militar o policía en este país debe ser muy duro, uno viendo que a los narcoterroristas les dan todos los privilegios.
¿Con qué ánimo defiende uno las instituciones de esta nación cuando les están entregando el país? Presidente, por eso este Partido Centro Democrático no apoya ese proyecto de plebiscito, porque es irregular, porque no le dice la verdad a los colombianos, porque lo está manipulando, porque produce mucha desazón, a uno le va a pesar de este país. Nosotros hacemos política como hacen seguramente la mayoría, por amor al país, a lo mejor. Hombre, yo a veces me he puesto a pensar qué fue lo que les pasó a ustedes, a estos partidos políticos que apoyan de esa manera el proceso de paz, y yo he llegado a una conclusión. Yo creo que es que ustedes 4 años, todos aquí echándose flores del extraordinario gobierno que era Juan Manuel Santos, se les acabó como la capacidad de, como de crítica, como de hacerse autocrítica. Ustedes 4 años aquí abrazándose todos. Llegamos nosotros. Es que yo a veces para ir al Congreso digo, hombre, si este Congreso lo cierran no pasa nada, y la gente me dice, yo tengo un compañero en la Comisión Quinta que me dice, senador, deje de decir eso, que lo van a terminar cerrando, y bien que mal algo hacen ustedes que valga la pena, y tiene razón. Si este Congreso lo cierran no pasa nada, por los resultados, por la aplanadora que hay aquí no se discute nada, no, digamos que con todas excepciones, pues aquí hemos estado en un debate hoy, pero digamos que para uno cambiar las cosas aquí es completamente imposible, porque aquí la orden que Enrique Santos dé, eso se hace desde Juan Manuel Santos hasta el último de los seguidores y miembros de este gobierno. ¿Es la verdad? No, lo que acuerden allá se sientan Timochenko y Enrique Santos y van cuadrando todo. Bueno, me imagino que también lo que les diga por ahí Nicolás Maduro y los hermanos Castro, bueno, yo Raúl, porque yo creo que Fidel Castro ya ni debe conversar, o sí, yo no tengo idea, ya está muy viejito. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, es muy difícil para un partido pues como este venir ahorita a decir que no, que es que el plebiscito pues es la salida para que podamos encontrar una representación de los colombianos a lo que se ha acordado en La Habana, cuando lo que se ha acordado son cosas tan aterradoras. ¿Cómo le parece a usted? En estos días viendo yo un video, pero hace poquito, pues con el viaje de Enrique Santos, es que nos terminamos dando cuenta que el que manda es él, porque mire, cuando empezó todo ese cuento el 7 de agosto de 2010, ya llevaba Enrique Santos año y medio, que es el que, digamos que el que históricamente ha tenido esas ideas del socialismo del siglo XXI, esos son de esos multimillonarios de la 93, Termine, senador, termine. Ya está terminando, senador. No he empezado, presidente. Oiga, no, Enrique Santos, multimillonarios con ideas comunistas, socialistas, eso es el señor, y Juan Manuel Santos, esos son. Y él es el que manda y él es el que da las órdenes. Nos dimos cuenta porque cuando empezó el 7 de agosto de 2010, que se posesionó el presidente Juan Manuel Santos, apareció el cuento de que Enrique ya llevaba más de un año negociando con la FARC. Si Juan Manuel Santos le hubiese dicho a los colombianos que tan solo había cruzado una palabra con los narcoterroristas de la FARC, el presidente había sido antanos mocos, se lo garantizo, revise la historia. Ya llevaba año y medio, y ahorita nos dimos cuenta, según Timochenko en un video, allá lo mandaron a él a negociar esto ¿cómo le parece la justicia transicional que negoció Enrique Santos? Burlándose en un video que está en las redes sociales, esto no me lo inventé yo. Timochenko hace 15 días, burlándose de los colombianos como lo hacen los narcoterroristas de la FARC. Es que el doctor Enrique nos ofreció pagar cárcel aquí en Varadero. ¿Qué se podía hacer? ¿Cómo le parece? A seguir tomando ron a dar de cuenta a los colombianos, y esa es la cárcel de los narcoterroristas de la FARC. No hay derecho. Oiga, después les dio pena, les pareció que eso era una exageración, y entonces salieron ayer a decir que lo que querían, bueno, ayer o la semana pasada, lo que querían unas zonas especiales de concentración, pero con jurisdicción y mando. Eso no hay derecho. Termine, senador, termine. Tanto
Tantas concesiones les han dado, presidente, tantas concesiones, tanto hacer lo que las FARC digan. Yo no sé si Enrique Santos defiende a los colombianos o es parte de los intereses que manejan a La Habana. Yo no he podido encontrar si hay una diferenciación, y eso es lo que es muy preocupante, porque a cuenta de que Enrique Santos es negociador y es la última voz en esto que se supone que es lo más importante que maneja este gobierno, que es este acuerdo con los narcoterroristas de la FARC. Yo no sé a cuenta de qué, pero finalmente el que manda es él, y el que da las instrucciones es él. Minuto, pues, senador, un minuto para que termine. Entonces, para terminar, señor presidente, para terminar, por todas esas razones, este partido... Termine en un minuto, senador Benedetti. Este partido, señor presidente, seguirá defendiendo la libertad y la democracia de esta nación, y por supuesto no está de acuerdo con este proyecto de plebiscito.